La casa que gobernó durante más de 300 años Westeros, el linaje del gran Aegon el Conquistador, la casa del dragón cuyo lema fuego y sangre se cumple de generación en generación, siendo estos por un lado los líderes natos más fuertes y dominantes del continente, pero por otro los mayores villanos y sociópatas con los que podía combatir un pueblo en específico, llamativos por sus cabellos plateados y resistencia al fuego, pero aún más recordados por su endogamia y conductas incestuosas. ¿Quieres conocer todo sobre la casa Targaryen, incluyendo por supuesto las razones y características de su locura? Entonces te invito a que te quedes hasta el final de este video. Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Ness, un psicólogo profesional a sus servicios aquí en YouTube. Suscríbete si te gusta el contenido y sin más que agregar, comencemos. Para contextualizar a todos, la casa Targaryen es una familia noble de ascendencia valiria que una vez y por mucho tiempo gobernó los 7 reinos de Westeros. Las palabras de la casa son fuego y sangre. Eventualmente se convirtió en la primera casa real de los 7 reinos, como la casa Targaryen de King's Landing. Son la única familia de señores de los dragones que sobrevivió a la caída de Valyria. Posterior a abandonar Freehold, residieron durante más de un siglo en el castillo de Dragonstone en la isla Dragonstone, hasta que Aegon el Conquistador y sus hermanas esposas Visenya y Rhaenys comenzaron la primera de las guerras de la conquista en el año 2 BC. Durante la conquista de Aegon, la familia construyó Aegon Fort en la nueva ciudad capital, King's Landing. Más tarde, el Aegon Fort fue derribado y reemplazado por la Fortaleza Roja, que siguió siendo su asiento principal durante la dinastía Targaryen y donde se albergó el trono de hierro. La casa Targaryen gobernó como los reyes de los Sándalos y los Rhaenyra y los primeros hombres, siendo los señores de los 7 reinos y la gran casa de las tierras de la corona durante casi 300 años, como dije al principio. 17 hombres Targaryen gobernaron desde el trono de hierro. La dinastía terminaría con la muerte de Aerys II, apodado el Rey Loco, durante la rebelión de Robert, como pudimos ver en el libro Game of Thrones de la saga Canción de Hielo y Fuego, en la que los Targaryen fueron desterrados y reemplazados por la casa Baratheon. Los 2 hijos sobrevivientes de Aerys II, Viserys y Daenerys Targaryen, huyeron al exilio y desde entonces residieron en las ciudades libres de Essos. Esta sería una pequeña y corta reseña de su historia en Westeros, pero ¿qué tal si hablamos un poco de su cultura? La frase sangre del dragón se refiere a la ascendencia valiria de los Targaryen y más específicamente al hecho de que eran una de las 40 familias de señores de dragón en Valyria. Los rasgos típicos de los Targaryen recuerdan fuertemente a los rasgos típicos de Valyria: piel pálida, cabello plateado, platino u dorado y ojos en una variedad de tonos de púrpura o azul claro. Los Targaryen pueden tolerar un poco más el calor que la mayoría de las personas del común. Sin embargo, no son inmunes al fuego por completo. Otro rasgo típico de los Targaryen es la capacidad de tener sueños parecidos a premoniciones. Este rasgo ha estado en la familia Targaryen desde antes de que se trasladaran de Valyria a Dragonstone, y lo sabemos porque fue justamente por una premonición por la que se trasladaron a este sitio. Los Targaryen son vistos como propensos a la locura, presumiblemente causada por su endogamia. La locura marca tanto la identidad de esta casa que, según el rey Jaehaerys II, refiriendo específicamente, la locura y la grandeza son 2 caras de la misma moneda. Cada vez que nace un nuevo Targaryen, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo contiene la respiración para ver cómo aterrizará, haciendo a referencia a que un Targaryen puede ser muy grande o puede estar muy loco. Pero ¿qué es exactamente la endogamia que nombrábamos anteriormente? La endogamia, o apareamiento entre individuos emparentados, lleva asociados unos efectos, sobre todo si se prolonga durante generaciones, como la pérdida de aptitudes biológicas o fitness. A esto le llamamos depresión endogámica, que en este caso se traduce para la casa Targaryen como la pérdida de aptitudes cognitivas y emocionales, precipitándolos hacia la demencia en edades bastante prematuras para el padecimiento de la enfermedad. Pero no se preocupen, ya hablaremos más de los padecimientos mentales exactos que viven los Targaryen. Bueno, por supuesto, sus conductas endogámicas llevaban consigo prácticas incestuosas. Se califican como incestuosas en todas las culturas a las relaciones sexuales entre hermanos, entre madres o padres y sus hijos, entre tíos y sobrinos, entre abuelos y nietos, y así a todos los ancestros consanguíneos que copulan con sus descendientes. Aunque la consanguinidad es menor, en muchas culturas se consideran también incestuosas las relaciones sexuales entre primos. Y aquí quiero aclarar algo, y es por supuesto que incluso antes de conocer biológicamente los problemas que podían generar las prácticas incestuosas, hablamos
hablamos de las malformaciones, enfermedades o incluso grandes limitaciones cognitivas, muchas civilizaciones en la antigüedad rechazaban el incesto, en este caso por el impacto que tenía a nivel social, dado que el incesto impedía fortalecer tu pueblo, tribu o nación. Es decir, si los hijos de tu casa se casaban entre sí, siendo el casamiento la principal forma pacífica de generar alianzas con otras tribus, pueblos o naciones, negaban las posibilidades de tener aliados y por ende fortalecer el reino, tribu o nación de enemigos venideros. Es decir, que las prácticas incestuosas de los Targaryen posiblemente no solo generaban su locura y desequilibrio cognitivo emocional, sino que también impedían que estos se fortalecieran como imperio en el simple ejercicio social normal de desposar a sus hijos o hijas con hijos e hijas de monarcas de otros reinos o tribus, en función de generar fuertes alianzas, lo que a su vez nos muestra el gran ego y narcisismo Targaryen, por el cual estos sentían era mejor emparejarse entre sí que con otras culturas, mostrándonos que se sentían una raza superior a los demás habitantes de Westeros. Y esta conducta no solo es parte de la cultura Targaryen, sino también de su religión. La casa Targaryen históricamente siguió a los dioses de Valyria. En algún momento antes de la conquista de Aegon, los Targaryen abandonaron a los dioses de Valyria y se convirtieron a la fe de los Siete, la religión predominante en Poniente. Sin embargo, continuaron siguiendo la práctica de Valyria del matrimonio incestuoso, por las que, como acabamos de explicar, se casaban hermano con hermana, primo con prima, tío con sobrina y tía con sobrino, manteniéndose aparte y por encima de las nobles familias de Westeros. Hasta sus prácticas fúnebres son específicas, como el hecho de que cada Targaryen fallecido es incinerado, siendo posteriormente sus cenizas enterradas en la Fortaleza Roja. Pero cuando hablamos de demencia o locura, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué ocurrió en la mente de los Targaryen y qué padecimientos mentales ostentaban exactamente? Bueno, posiblemente en la serie La Casa del Dragón podamos ver de forma directa lo que ocurre con muchos de estos jóvenes dragones. Sin embargo, uno de los casos más llamativos y por supuesto importantes para la saga de libros Canción de Hielo y Fuego fue el de Aerys II, también conocido como el Rey Loco, a quien podríamos resaltar actualmente como el caso más destacado de la llamada locura Targaryen. En su juventud, Aerys fue inicialmente percibido como encantador y ambicioso, pero a medida de que se hizo mayor, Aerys sufrió una especie de esquizofrenia paranoide. Escuchó voces en su cabeza que no eran reales y estas voces le invitaban a quemar vivas a las personas, haciéndolo pensar que todos estaban conspirando en contra de él, lo que nos muestra un perfil psicótico bastante avanzado. Recordemos que la esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal, siendo esta una de las enfermedades más invalidantes de los seres humanos, conocido también como el cáncer de la psiquiatría. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. En el caso de ser paranoide, como lo experimentó Aerys, las alucinaciones y delirios generan altos niveles de ansiedad en función de pensamientos conspirativos y de peligros inexistentes. Cabe resaltar que aunque no fue ejecutado de la mejor forma en la serie, esta paranoia de Aerys comenzaba a verse también en la joven Daenerys al final de sus días, empezando esta a sentir que conspiraban en su contra, actuando de forma más cautelosa, extremista y ansiosa que de costumbre, como si de alguna forma el poder comenzara a corromper de a poco a los Targaryen. Añadiéndole más a este perfil de locura de los Targaryen, podemos resaltar que otros Targaryen mostraron personalidades muy extrañas, aunque estrictamente hablando puede que no los tengamos que catalogar como locos. No experimentaron alucinaciones ni escucharon voces, pero algunos tenían personalidades agresivas y sociópatas. Aerion Blyflame, a pesar de no ser producto del incesto, hablamos del hermano mayor del maestro Aemon y el rey Aegon V, finalmente sucumbió a las creencias delirantes de que si bebía fuego salvaje lo transformaría en un dragón, pero en cambio esto lo mató, lo que nos muestra que el desequilibrio mental en los Targaryen es algo mucho más acérrimo y profundo que los cambios biológicos producidos por el incesto como anteriormente suponíamos. Eso sí, el dicho de que la moneda al aire para decidir si un Targaryen era cuerdo o no tenía mucho sentido, dado que no podemos generalizar dicha locura a todos los miembros de la casa, incluso cuando se decía que los efectos empeoraron con cada generación de endogamia compuesta. Me refiero a que, por ejemplo, el hermano mayor de Daenerys Targaryen, Rhaegar, fue considerado un gran hombre por todos los que lo conocieron, y el maestro Aemon se convirtió en un sabio y reverenciado asesor de la Gran Guardia de la Noche durante muchas décadas, lo que nos demuestra claramente que no todos los Targaryen eran condenados a la locura.
locura. Aún así tenemos que hablar que incluso sin la avanzada esquizofrenia de Aerys II, desde Aegon el Conquistador y sus hermanas esposas, la sed de sangre de los Targaryen es más que evidente, mostrándonos un perfil sociópata en la mayoría de los miembros de la familia. El trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás a su alrededor. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad e indiferencia. No demuestran culpa ni remordimiento por su conducta, lo cual es muy normal evidenciar en dicha casa. Por último, queremos resaltar el liderazgo, gobierno y supremacía de los Targaryen, posiblemente la casa más fuerte y en alguna medida sabia, que por lo cual dominó Westeros por más tiempo que nadie. Aún así, hay una estricta relación entre el poder y liderazgo que tienen los Targaryen con su maldad y locura, ya sea llevada hacia el desequilibrio o hacia la crueldad que los convertían en sociópatas. Es decir, donde hay un Targaryen hay un gran líder y cabeza en potencia, pero también hay un gran villano violento y cruel en potencia. Esta casa lleva marcados, por un lado, los aires de grandeza, pero a modo de maldición, también los aires de locura, maldad y muerte. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like, sígueme en mi Instagram y TikTok llamado Psicólogo Nes, suscríbete y activa la campanita para más videos así. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.